vamos a estar meditando en lo que es el obispo. ¿Por qué el obispo? Porque aquí habla acerca del obispado. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahí me voy a detener. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Quiero recalcar aquí, quiero dejar bien claro que el oficio de obispo es uno de los oficios de más responsabilidad. No quiero usar otros términos como decir uno de los oficios más grandes, porque de por sí nos falta poco para caernos solos. Y si hablamos de los títulos de grandezas, entonces vamos a terminar como han terminado muchos, creyendo en las grandezas humanas y olvidándose de ataviarse de las grandezas divinas. Y el Señor Jesús, ya lo vimos en el primer servicio que tuvimos, que la grandeza de un hombre de Dios no está en los lugares especiales a manera del mundo, está en el servicio. El Señor Jesús dijo: el que quiera ser el más grande entre los demás, sírvales a los demás. ¿Entendemos ahí? Entonces vamos a estar hablando de uno de los oficios de más responsabilidad en la iglesia. Digo de uno porque también tenemos el de el apóstol. El apóstol es un oficio muy especial. Ya vamos a hablar a su tiempo acerca de eso. También vamos a hablar acerca del pastorado. Y yo creo que vamos a estar aprendiendo muchas cosas. En estos días, muchos hombres se están autonombrando apóstoles o profetas. O sea que simplemente ellos unos a otros se dan nombramientos. Y yo quiero decirles una cosa. ¿Cuándo es cuando una persona que se dedica a estudiar medicina viene a ser un doctor? Cuando se gradúa. Entonces, hermanos, yo creo que cuando se pueda hablar de nosotros como lo que alcanzamos es cuando hayamos terminado la carrera. Y cuando hayamos terminado la carrera ya no lo vamos a escuchar usted y yo. ¿A poco alguien lo dice por ahí? Pues ahí les dejamos el título. Pero en realidad la misma Biblia dice que sean otros labios los que te alaben y no los tuyos. Que sea el testimonio del Espíritu Santo y no lo que nosotros digamos de nosotros. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Bueno, entonces dice así, una vez más, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Yo quisiera en estos momentos que tomemos en cuenta que las cartas enviadas por el apóstol Pablo a una iglesia en particular son aplicables en nuestros días a cualquier iglesia que tenga las mismas necesidades que aquella iglesia. Así es que es importante, antes que nosotros pensemos que llenamos esa medida de apóstol, por ejemplo, de obispo, es necesario conocer los requisitos que habla la Biblia que deben llenarse para saber nosotros si realmente podemos decir yo tengo ese lugar o yo desempeño ese oficio. Entonces
yo de antemano les digo, no pensemos en lugares específicos. Como les decía la vez pasada, no busquemos decirle a Dios en qué queremos trabajar. Simplemente presentémonos delante del Señor dispuestos a trabajar y Él sabe en dónde nos va a poner. Así es que mi hermano, mi hermana, no busquemos nosotros mismos acomodarnos donde nosotros queremos. Por otro lado, es importante que nos demos cuenta acerca de lo que son estos oficios. Me refiero a los oficios de más responsabilidad, que se consiguen muy fácil. Y es más, para que usted se dé una idea, vea lo que dice aquí del verso 1 al verso 3. Primer carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Note aquí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los que están afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Son muchos requisitos muy pesados, muy difíciles, que hay que llenar. Usted puede decir, hermano, y usted olvídese. No, yo mejor ni me meto ahí. Son muchas cosas que hay que decir, yo las cumplo aquí. Y en realidad las cumplimos. Como le digo, es muy fácil que cualquiera de nosotros diga, yo soy esto, o le digan, tú eres esto. Pero una cosa es lo que le digan, otra cosa es lo que Dios está mirando en nosotros. Por lo tanto, mejor dejemos eso ahí e inscribámonos como alumnos, a ver si un día logramos llenar alguno de estos huequitos ahí. ¿Por qué será? Una pregunta. ¿Por qué será que el apóstol Pablo escribe acerca de los requisitos de los obispos? ¿Por qué será? ¿Por qué manda usted una carta? Usted manda una carta porque hay necesidad de decir algo. Y si el apóstol Pablo está haciéndoles notar a la iglesia los requisitos que debe de tener una persona para poder decir que es un obispo, es porque había muchos aspirantes, o no aspirantes, yo creo que había muchos que ya se sentían obispos, o que querían ser obispos de la noche a la mañana. Y por eso le digo, no nos vayamos tan rápido. Posiblemente el día de mañana haya mujeres que por su aplicación espiritual, por su dedicación al Señor, porque se meten mucho con el Señor, el día de mañana el mismo Señor les dé gracia y haya hermanas que vengan a ustedes, que las busquen, que se acerquen por consejería, o que estén al rato dirigiendo a grupos grandes de mujeres. Eso no quiere decir que ya nosotros digamos estamos con uno de los oficios más elevados o de más responsabilidad. Tenemos una oportunidad ahí para hacer cierta cosa, pero eso no quiere decir que ya tengamos el carácter moldeado para hacer todo lo demás. Ojalá que me entienda. Yo les he hablado a muchos hermanos y les voy a hablar a ustedes aquí. Es posible que
en unos días algunos de ustedes ya les estén predicando a un grupo grande de personas, porque en unos días más vamos a ser muchos hermanos, y es posible que en unos días más algunos de ustedes, hermanos, estén predicándoles a todos esos hermanos. Déjenme decirles, el ser predicador no lo es todo. Es una de las facetas o de las caras del diamante que es el ministerio. La predicación es solamente una de las áreas en las cuales nosotros debemos movernos, pero no lo es todo. Así es que hay muchas otras cosas, como ya lo vimos aquí, y lo voy a repetir para que quede bien claro acá dentro en nuestro corazón. Dice el verso 2, pero es necesario, o sea, se necesita aquello. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Esto lo voy a dejar pendiente porque lo vamos a estar viendo más profundamente, solo lo que es esta parte. Marido de una sola mujer, también lo vamos a ver más profundamente. Sobrio, también lo vamos a ver muy aparte y a meditarlo más profundamente. Tiene que ser prudente, tiene que ser decoroso, tiene que ser hospedador, tiene que ser apto para enseñar, note aquí, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y termina diciendo, también es necesario que tenga buen testimonio de los que están afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Si no me equivoco, son 16 requisitos que hay para que pueda uno calificar como obispo. Y son 16 requisitos muy serios, que ya los vamos a ver poco a poco, más profundamente cada uno de ellos. ¿Entendemos entonces, hermanos? Gloria a Dios. Debemos saber que el oficio de obispo, como es un gran privilegio, también puede ser un gran peligro para quien no cumple con los requisitos divinos que Dios nos revela a través del apóstol Pablo. Si lo vemos por el lado espiritual, por el lado de hacer algo para la gloria de Dios, es algo maravilloso, es algo grande. Si lo vemos como lograr nosotros aquel objetivo para glorificar a Dios, es algo grande, es maravilloso. Pero tomar ese lugar y no cumplir con lo que dice la palabra, ese es un peligro para cualquiera de nosotros. Yo muchas veces he dicho esto y yo no sé si algunas personas lo han tomado a mal, pero siempre he dicho que la Biblia nos da la libertad espiritual, nos salva de la condenación eterna, pero la misma Biblia nos puede condenar a nosotros. O sea, conocemos ahí lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. El Señor dijo en aquel día, yo no les juzgaré. Mi palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Así es que, mis hermanos, es un gran privilegio poder llegar a calificar para hacer el trabajo del obispo. Pero puede ser un peligro muy grande tomarnos el lugar y nada más estorbar. ¿Cuánta gente habrá estorbando por ahí nada más? Que se han tomado ese lugar para ellos y por ellos mismos, cuando Dios no da testimonio. Y por eso se cometen tantos errores y se hacen tantas cosas en contra del nombre del Señor.
De acuerdo a la Biblia, el oficio del obispo, como el del pastor, el del profeta, son unos de los que tienen más responsabilidad. Usted ha escuchado posiblemente la palabra arzobispo. El arzobispo es una persona de entre los mismos obispos, y ya entra ahí la vanagloria del hombre. ¿Por qué? Porque todos eran obispos, pero se creía que los obispos de la ciudad eran más capaces que los obispos de por allá de los pueblos. Como dicen a veces, yo soy de la ciudad y tú eres provinciano. O sea, porque eres de provincia, tienes menos capacidad. O sea, siempre el de la ciudad se toma todos los privilegios más grandes. Entonces, por ser un obispo de la ciudad, ya creía que el de la provincia tenía menos capacidad y por lo tanto ya eran arzobispos. Ahora, esto es algo que el hombre lo ha inventado. Ya no digamos si vamos más allá en lo que es el papado. No me voy a meter en esos detalles, solamente le digo, ya esos nombramientos son inventados. Nosotros encontramos acá en la Biblia a los profetas, encontramos a los apóstoles y encontramos a los obispos de los oficios de más responsabilidad. De manera que hoy estamos viendo uno de los oficios de más responsabilidad. Ahora, ¿por qué estamos hablando acerca de este oficio? Para que no nos engañemos, porque le digo, hay la enfermedad en estos días de que hay muchos grandes en estos días. Dicen acá en Estados Unidos, hay muchos jefes y ya pocos indios, ¿verdad? O sea, cualquiera quiere ser jefe, cualquiera quiere ser dirigente, ya indio común y corriente, ya no cualquiera. Y en el Señor le digo, honestamente, yo creo que jefes hay muy poquitos y habemos un montón de indios. Pero ojalá que me entienda, no estoy menospreciándole o diciéndole indio, no. Estoy dándole una idea de que la mayoría queremos ser grandes y nadie quiere ser un simple siervo. Primera de Timoteo capítulo 3, y vamos a leerlo completo, del verso 1 al verso 7. La pregunta es, ¿puede una mujer o debe una mujer aspirar al obispado? Porque estamos entrando en un tiempo donde hay mucha competencia entre el hombre y la mujer. No debemos ser legalistas, pero es necesario aplicar lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer cuidadosamente. Con esto quiero decirle, no es que la mujer no tenga ocupaciones especiales delante de Dios. La mujer tiene tantas ocupaciones delante de Dios que no le queda tiempo de buscar ocupar el lugar que el hombre debe ocupar. O sea que hay muchas cosas que hacer, y no crea que en la cocina ya haciendo comida, no. En la oración, en la dirección de las mujeres, en predicarles a las mujeres, en reuniones para mujeres. Pero ya vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo dice, les mando que la mujer no enseñe al hombre, porque la mujer fue formada del varón, el varón fue creado primero. En otras palabras, ya lo vamos a ver más adelante, hay un orden espiritual establecido por Dios. Y eso, aunque a mí no me guste o a usted no le guste, está establecido ahí. Y si nosotros honramos a Dios, Dios nos va a bendecir.
Entonces el punto es este: la mujer puede aspirar al obispado. Vamos a leer la palabra del Señor. Requisitos de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Si usted se fija, ahí solamente hace mención del varón. Posiblemente, ya vamos a ver en otra ocasión, la Biblia habla de diaconisas, la Biblia habla de profetisas. O sea, Dios puede usar a un hombre o a una mujer como profeta, pero no vemos que diga la pastora o pastoras. En ocasiones se dice los pastores fulano y fulanita, hablando del esposo y la esposa. Y en realidad el pastor es él, ella es la esposa del pastor. Entonces no se le puede decir a ella pastora, porque entonces sería un cuerpo con dos cabezas, y no se trabaja así. Es la esposa del pastor, el respaldo del pastor, el apoyo del pastor, el ánimo del pastor, ¿verdad? Porque le apoya mucho, pero no puede ser la pastora. Pero sí puede usarla Dios en profecía. O sea, sí está escrito, está establecido que hay profetisas, está establecido que hay diaconisas, pero en este caso estamos viendo si una mujer puede ostentar el título de obispo. Y como vemos aquí, el apóstol Pablo solamente se está dirigiendo al varón. Por lo tanto, con el hecho de no hablar de la mujer en cuanto habla del obispado, no da lugar a que la mujer ocupe el oficio del obispo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Gloria a Dios. Ahora, yo me limito a decir lo que dice la Escritura. Si alguien piensa diferente y hace las cosas de otra manera, está en todo su derecho. Cada quien tiene el derecho de hacer lo que quiera. Pero si vamos a la palabra del Señor, el apóstol Pablo, por medio de sus palabras, no deja lugar para que la mujer ocupe el lugar de obispo. Venga conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hermanos, hermanas, no nos olvidemos que hay un orden establecido de parte de Dios. Ponga mucha atención aquí. Dice así, Primera de Corintios capítulo 11 versículos 1 hacia el 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Note el verso 3. Ahí está el orden espiritual al cual debe estar sometido el hombre y la mujer. Dice, pero quiero que sepáis, en otras palabras, no quiero que ignoréis, no quiero que estén en ignorancia. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. No habla de la cabeza física, sino de autoridad. Cristo, cabeza o autoridad de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer o autoridad de la mujer, y Dios la cabeza o autoridad de Cristo. Ahí me voy a detener. Hay un orden establecido de parte de Dios. Y como le decía, no se menciona a la mujer en cuanto al obispado,
porque el obispado es una dirección de la iglesia. El obispo es director de la iglesia. La palabra obispo significa alguien que tiene una visión más amplia que el resto de los demás. Ya vamos a ver este punto también, porque dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y ahí inmediatamente, como escuchamos, pensamos que por desear nosotros podemos obtener un llamamiento divino de esa categoría. Pero no está hablando, no se está refiriendo a que por desear nosotros podemos obtener aquello. En otras palabras, si alguien siente esa motivación, es la vocación de Dios a través de esa persona. O sea, que no pensemos que si nosotros queremos lo podemos tener, como que nosotros estamos buscando obtenerlo, sino más bien si alguno siente algo así de parte de Dios, eso es una buena señal. Buena obra está deseando, le está llegando la bendición de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Pensar que va a estar en un lugar especial y que todos lo van a respetar y que todos lo van a honrar. Si usted se fija en estos días, hermanos, la mayoría de personas que son escogidas aún por los hombres, porque muchas personas, muchos hombres, aún mujeres, son escogidos, algunos por lo que se ve, el deseo que tienen de servir, su constancia en la iglesia, su ánimo o el tiempo que tienen, algo, y los escogen los hombres. Pero a veces no es llamamiento de Dios. A veces tan pronto se escogen y ya cambia su manera de ser. Tan pronto tienen el nombramiento y cambiaron. Ahí dice que un neófito no puede ser obispo. O sea, no se le puede dar el lugar a un neófito, dice, porque envaneciéndose va a caer en lazos del diablo. En nuestros días, cuando se escucha la palabra obispo u obispado, se tiene la idea de un lugar muy especial, donde a ese personaje se le tenga que honrar, que es un lugar muy especial, aún, como le decía la vez pasada, como si fuera una profesión. En estos días hay muchos que estudian para ser pastores, para ser líderes, y ya van pensando en tener una iglesia. Es más, hay muchos lugares, hay muchas organizaciones que preparan a sus ministros, a sus pastores, y de ahí salen a pastorear una iglesia. De ahí, ya graduados, ya con su título, los mandan a una iglesia ya con miembros. Y muchos de ellos, en unos cuantos días, se acaban los miembros. ¿Por qué? Porque una cosa es recibir lo que no nos ha costado, y otra cosa es andarnos ganando las almitas por ahí, saber cuánto cuesta ganar un alma y amarlos de corazón, ¿verdad? Yo creo que a los hijos que nos dan no los queremos tanto como los que nos cuestan. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. ¿Cuántos quieren que el Señor los use de una manera especial? Amén. Hermanos, hermanas, aquí tenemos que tener un corazón como el de Dios. En esta área, de esta manera, ¿cuántos de ustedes creen que le han fallado a Dios muchas veces? Todos le hemos fallado mucho a Dios. Ahora, ¿cuántas veces ha estado Dios dispuesto a perdonarnos? Yo la verdad que a mí se me hace tan difícil ser Dios con este corazón. Ojalá que me entienda. Yo no podría ser Dios con este corazón. Yo los mato a todos en la primera.
¿verdad? Yo les exploto el mundo en un momentito. Pero Dios, hermanos, aguantarnos tanta cosa. Hermanos y hermanas, un buen líder no puede guardar rencor. Un buen líder, un verdadero líder, no puede retener cosas que le hagan. Va a tener que rasparse por dentro y sacar aquello. O sea que tenemos que estar dispuestos a olvidar. Y déjeme decirle, eso se practica muy poco. Nos hacen algo y queremos desaparecerlos y no volverlos a ver. Simplemente nos ponemos a pensar en el Señor. Hermanos, si Él con la primera no nos quisiera volver a ver, ya no hubiera ninguno, ni obispos. De los que estamos hablando, ni obispos hubiera. Entonces le digo, si vamos a aprender, aprendamos bien. Hay que estar dispuestos a sufrir cuando hay que sufrir, a gozar cuando hay que gozar, a perdonar cuando hay que perdonar. ¿Se acuerda cuando el Señor habló con sus discípulos? Que les dijo, hay que perdonar, si tu hermano pecare contra ti y luego se arrepiente, perdónale. Y de pronto ahí dijeron, Señor, ¿hasta 7 veces? O sea, 7 veces. Dijo, no, hasta 70 veces 7. Aumentanos la fe, Señor. Ahí usted lee enseguida, dice, Señor, aumentanos la fe. Eso está terrible, dice. Pero esa es la capacidad del siervo o la sierva de Dios. Todo depende qué clase de hijos quieras tener. Tus hijos van a ser como tú y todavía van a ser un poco más tremenditos. Sabe que los hijos de por sí, aunque usted sea buena persona, van saliendo medios tremendos. Hay que irlos deteniendo, y algunos se les zafan por ahí. Capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. No dice que buen lugar desea. Buena obra. ¿Y qué quiere decir la palabra obra? Trabajo, actuar, accionar, hacer. Si quieres ser obispo, prepárate a una buena obra, a una buena jornada de trabajo. Ahí hay para que te goces. No dice, si alguno anhela obispado, vaya pensando en el altar, en su trono allá, en pasar y ver a los hermanos de lado así. No, Señor. ¿Quiere obispado? Dice, ya váyase poniendo el mandil, el overol. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y como le digo, ese oficio, esa bendición, no le va a venir porque lo desee. Yo le voy a decir, yo estoy en este asunto porque Dios me llamó. A buen tiempo me di cuenta lo que era esto y hubiera corrido. Jeremías dice que llegó el momento cuando él dijo, ya no voy a hablar de Dios. Ya no voy a hablar. Cada vez que hablo, dice, se viene juicio. Jeremías abría la boca y ¡bum!, caía fuego allá. Abría la boca y por allá se mataban otros y solo destrucción. Porque la gente era tremenda y él hablaba y juicio caía. Y decía, no, ¿cómo sufriría ese hombre viendo tanta gente morir? Y dijo, ya no vuelvo a hablar de Dios. Y por un tiempo se quedó callado. Y al rato, hermano, como el volcán ese Pacaya de allá de Guatemala, que se queda unos días sin hacer ruido y cuando menos se acuerda uno nomás truena y por allá avienta todo. Dice Jeremías, no pude resistir, fuiste más fuerte que yo, Señor. Traté de callarme, dice, y no pude. Pero te digo, dice aquí, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Le espera un trabajo tremendo. Pero le digo, eso tiene que ser cuando Dios le pone ese sentir acá adentro. Cuando Dios le pone el sentir allá adentro, le va a doler, va a sufrir y va a llorar y va a gemir. Y ahí va detrás del Señor, como el perrito. ¿No ha visto a los perritos cuando por ahí les va mal con el dueño? A veces por ahí el pobre perrito comete algo y le dan por ahí sus golpes
y se queda ahí y se tira y ahí está. Son tan humildes que después que los golpean y se quedan ahí, se van arrastrando, no se animan a pararse, se van arrastrando, pero siguen atrás del dueño. Ya de pronto le dice, véngase pues, y se para, ya se va moviendo la colita, se olvidó de los golpes que le dio. Y hermanos, el siervo de Dios así tiene que ser. Le pase lo que le pase, ahí va atrás del Señor. No se le puede despegar. No se puede, hermanos. Por eso le digo, el Señor va a estar llamando a hombres y mujeres, pero esos llamamientos preciosos, esos llamamientos de Dios. Y cuando hay ese llamamiento, te pase lo que te pase, no te vas a echar para atrás, no te vas a regresar, no vas a dejar. Y hay muchos que se emocionan y toman un lugar y al ratito ya andan queriendo correr. Hace tiempo, cuando yo trabajaba mucho acá, había hermanos como están ustedes ahorita, pero muchos. Y a cada día tenía yo hermanos que venían. Hermano, no quiero estar en las bancas, yo quiero servirle al Señor, hermano, ¿qué hago? Del 87 al 94 les abrí cerca de 28 iglesias y los puse ahí. Los puse y a cada uno que ponía, hermano, se volvía loco porque tenía su iglesia y tenía su lugar y predicaba todos los días ahí porque él quería predicar en la iglesia y de pronto le dejamos su lugar y hablaba a todas horas. No pasaban 2 meses cuando ya me estaba llamando llorando. ¿Cuándo me va a venir a hacer una campaña, hermano? Estamos solos, nadie nos visita. ¿Qué pasó? Pues no que quería predicar, no que quería una iglesia. Pero también la quería llena de gente. ¿Qué pasó? El llamado de Dios, hermanos. Yo he estado en iglesias allá en el Valle de San Fernando. Una iglesia que está allá por la Glen Oaks, sí, creo que es la Glen Oaks. Allá estaba un mercado del Valle y enfrente una iglesita chiquitita que me la entregaron con un hombre en Pacoima. El que la tenía, se le acabaron los miembros y le quedó uno. Y ese fue inteligente. Dijo, antes que el diablo me la quite, se la entrego a alguien y le echo la responsabilidad a alguien. Me habló y me dijo, hermano, usted que anda buscando iglesias por donde quiera, ¿no quiere una iglesia? Sí, le digo. Dice, pero ya no tengo miembros, se me acabaron, me queda uno. Está bien, le digo, no hay problema. Y la tomé con uno. Iba a predicarle a uno y al mismo tiempo que le predicaba, me caminaba alrededor de la iglesia llorando. Y yo tenía una congregación fuerte acá, pero me fui a llorarle a uno ahí alrededor y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí empezamos hasta que se llenó el lugar. Ese es el llamado de Dios. Y le digo, hay que pedirle a Dios, no que nos dé un lugar, sino que nos agarre con el anzuelo allá, mire para acá. Los anzuelos cuando agarran no sueltan, hermano. No, ni para atrás ni para adelante. Ya se ensartó ahí, ya no hay forma de quitarse. Que nos agarre el Señor así y ahí vayamos. Como el niño cuando lo trae uno así que viene marcando los zapatitos ahí. Que no se quiere ir a la casa y ahí lo trae, ahí lo trae, ahí lo trae. Así que nos traiga el Señor. Entonces acuérdese, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Fíjese bien. Dice, no está deseando un lugar muy especial, un lugar para que lo honren, no. Buena obra, buen trabajo, buena fatiga le espera. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice la versión Dios habla hoy. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Entonces, la labor de un obispo no es un ministerio lleno de títulos, de honores, de glorias humanas, sino uno lleno de arduo trabajo en favor de las almas. Entonces, el obispo tiene un oficio que es de los más grandes, pero en trabajo, en fatiga.
porque lleva las responsabilidades de la congregación. La labor de un obispo es muy cansada. Ese tiene que llevar muchas cargas, las de los pastores, las de las congregaciones, las de estar velando espiritualmente por las almas. Mientras que los demás duermen, hasta los pastores, ese tiene que estar despierto espiritualmente. Se tienen que librar luchas espirituales en favor de las almas. Los pastores llegan a esos hombres porque son los que Dios tiene capacitándolos para darles a los demás. Entonces les digo, hermanos, no nos vayamos muy allá. Vamos a irnos poco a poquito. Vamos a pedirle al Señor que nos use como... Yo le pongo muchos ejemplos para que me entienda. Allá en mi tierra, yo le doy gracias a Dios porque conocí los burritos. Allá en mi tierra, el campesino es raro que no tenga un burrito. Y muchos tienen la hembra porque les da crías constantemente. Y nacen aquellos animalitos preciosos, chiquitos. Y usted los ve a los dueños que apenas anda caminando el animalito chiquito atrás de la mamá y ya les ponen un costalito, una cobijita enredada acá en el lomo. Se lo amarran así con un hilito para que ande con algo ahí, para que como vea a la mamá con su tremendo aparejo, pues entonces la ve y dice, pues me parezco y ando imitando a la mamá, y así lo trae. Y así anda todo el tiempo. Al rato ya le ponen algo más grueso y algo más grueso. Al ratito ya viene la mamá con una tremenda carga de leña y el chiquito con unas varitas ahí delgaditas. Y así se va haciendo a la carga. No querramos que nos eche el Señor una tremenda carga, que nos eche un costalito ahí. Y ahí nos vamos poco a poquito, para irnos acostumbrando a la carga y que vayamos aprendiendo y vayamos creciendo en la vida espiritual también. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Hermanos, piensen en esto. Si aspiramos a oficios de más responsabilidad, piense que se le acorta el tiempo. Entre más responsabilidad tiene el oficio, menos tiempo tiene para usted, a veces hasta para su familia. Y yo les digo, hermanos, yo en lo personal me metí mucho con el Señor y a veces me he preguntado, no me metería tanto que tuve que ir a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a Perú, a Argentina, a México, a la Dominicana también. No me metería tanto que dejé a mis hijos un poco. Yo creo que sí, pero ahí ya no puedes detenerte. Ya el Señor te llama. Yo le doy gracias a Dios porque sabía que mis hijos estaban tranquilos, porque íbamos y veníamos y los encontrábamos ahí. Los mayores cuidaban a los menores, ahí iban, y alcanzamos muchas almas de esa manera. Pero a veces no tienes el tiempo, no porque no quieras, pero yo llegaba a veces hoy y mañana ya estaba saliendo para otro lugar, porque tenía la necesidad de atender otros lugares, otros hermanos, a veces problemas de emergencia y había que salir. A veces iba por una semana, llegué a ir una semana a Guatemala y los problemas en la iglesia grande estaban tan pesados que tenía que esperarme 1 mes, 8 días. Lo que quiero decirle es que es necesario buscar primeramente el alma de la persona. Hay que poner la mirada primeramente en el alma de la persona, porque uno puede perder un alma por un capricho.
¿Me entiende lo que le digo? Por un capricho podemos perder un alma. Y vale más el alma de una persona que cualquier otra cosa.